Una nota muy actual, ya que los problemas que padecen las economías regionales todavía no se han resuelto. Uno es el caso de los más emblemáticos, es la producción de arroz, ya que el 80% de su producción se exporta y todavía no se implementaron las soluciones. El equipo de emprendimiento en la jornada de arroz 2017 le habíamos realizado una nota al contador Daniel Filigoy, que es miembro de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, consultor privado en todas las actividades que desarrolla Daniel. Así nos resumía lo que pasó en la mal llamada década ganada, que en realidad nos atrasó más de 20 años. La irresponsable política que nos llevó a tener la pérdida de competitividad de Argentina, basado en problemas de un desastroso manejo de las variables macroeconómicas, desinversión en infraestructura productiva en todos los órdenes, problemas de alta presión tributaria, tanto impositiva como laboral, burocracia en términos de prohibir, impedir o sistemas de autorización para exportar o no exportar. Es decir, todo ese bagaje de errores y de fracasos nos llevó a que hoy toda la Argentina pierda la competitividad, sobre todo los productos de economías regionales. Los productos de lo que es la zona de núcleo, por suerte con precios interesantes a nivel internacional, una vez que se quitaron las retenciones, se quitaron las trabas para las exportaciones, tuvieron una rápida respuesta y pruebas al canto los aumentos de siembra en trigo y otros cereales. En economías regionales la problemática es un poquito más compleja, tiene que ver sobre todo primero con nichos de mercado, porque no son los grandes commodities estos que te mencionaba, sino generalmente son productos que tienen mercados muy particulares y que además están por lo general lejos de los centros portuarios o de lo que serían los puntos donde se salen los productos con destino a mercados externos. Ahí perdimos competitividad por falta de ferrocarriles, por falta del uso de las hidrovías, por ejemplo, Paraná y Uruguay, falta de puertos, falta de una legislación para los embarcadizos que esté acorde con la competencia internacional. El 95% del uso del tráfico de fluvial de la hidrovía de Paraná está hecha en barcazas y en personal embarcado de Paraguay. ¿Por qué? Porque han sido muy inteligentes en el manejo de ese sistema de transporte. O sea, medidas que se tomaron en un momento determinado para beneficio de unos pocos y sobre todo en forma personal y que fue en perjuicio de todos los demás. Pienso que esos fueron los resultados de 12 años de un gobierno verdaderamente decían que era exitoso y fue verdaderamente un desastre y ahora estamos pagando las consecuencias. Pero competitividad en el arroz, competitividad en lo que son las economías regionales. Mirá, en primer lugar, el rumbo es correcto, nosotros venimos acompañando al gobierno nacional, luchamos y hicimos todo tipo de manifestaciones y expresiones para llegar a este punto en el que se vuelvan a reacomodar las variables macroeconómicas, lo que es la inflación, el tipo de cambio, la reforma tributaria que está en marcha, todo lo que es el complejo de inversión en infraestructura productiva, etcétera, etcétera. Ahora bien, toda esta transformación tiene un tiempo. Nosotros consideramos que veníamos de tal grado de deterioro, al canto 30% de pobres. Uno siempre que hubiera querido una política de shock, algo mucho más espectacular y que entonces de rápida respuesta y que por supuesto a los sectores productivos le hubiera venido de perilla. Pero nosotros sabemos que eso es impracticable en un momento donde mucha gente con políticas de shock sufriría más de lo que ya se está sufriendo y harían insustentables socialmente esas políticas. Entonces, nosotros creemos que el proceso es gradual, sólido, sustentable en el tiempo y por eso estamos acompañando. El único problema que tenemos es que economías regionales que dependen fundamentalmente de las exportaciones, caso del arroz 66%, lana 95% y entre otros productos, no tenemos ni una chance de exportar esta ineficiencia, esta falta de competitividad argentina. Como te decía, en infraestructura, en variables macroeconómicas, en impuestos y demás. Entonces, la velocidad de los cambios que se están haciendo no son compatibles con la velocidad de demanda que tienen estas economías. Nosotros venimos de 3 o 4 años de pérdidas y el productor medio no tiene capital
para aguantar tanto tiempo perdiendo dinero hasta que se produzca el cambio de ciclo o fructifiquen todas estas reformas que están haciendo. Necesitamos una ayuda del gobierno nacional, por decirte 3 o 4 pequeñas acciones de bajo costo fiscal, pero de alto impacto porque estaría sosteniendo una actividad de fuerte arraigo familiar como es la producción arrocera que abarca 5 provincias en 900 kilómetros. Una podría ser acompañar en el tema de los fletes. Tenemos una producción regional que tiene 900 kilómetros de largo. Los que están a 80, 100 kilómetros de Concepción del Uruguay o de Paraná de Las Palmas, hasta los que están en Formosa, al norte de Formosa, 800, 900. Esa diferencia en kilómetros hace inviable que esos productores puedan exportar. Entonces aparece la figura de la compensación de flete, como en el caso de la soja en el NOA, que hay un esquema de compensación para igualar a los que están a 200, 300 kilómetros de Rosario, donde se forma el precio de exportación. Que se hizo el año pasado. Claro, y se está haciendo y se publican los montos que mensualmente se están compensando. Bueno, eso a nosotros no podría significar existir o no existir, porque existir significa que tenemos que exportar, porque el 66% de lo que producimos exportamos. En consecuencia, si con un poco de apoyo en el esquema de la logística, hasta tanto funciona el tren Urquiza, que está en el proyecto, pero probablemente le falte 2 años como mínimo para que esté en funcionamiento con un programa de cargas y con todo o que la hidrovía, los puertos de La Valle en Corrientes, o la hidrovía del río Uruguay que se está canalizando para llevarlo a 24 pies en Concepción del Uruguay. Bueno, cuando llegue ese momento estaremos capaz ya equilibrándolos. Mientras tanto necesitamos este apoyo, como te decía, en el caso de una compensación de fletes. Otra alternativa podría ser mejorar, cambiarnos el tema del IVA ventas en arroz. En arroz, cuando compramos un insumo pagamos el 18% de IVA. Cuando vendemos el arroz, vendemos con 21% de IVA. Y cuando vendemos, facturamos también el 21%, pero el que nos compra nos retiene 18%. O sea que pagamos 21 y nos quedamos con 3. Eso nos genera un balance, un desequilibrio financiero enorme, porque si bien es cierto nos reintegran un 50% de ese 18, después la diferencia dice son saldos de libre disponibilidad, que se pueden aplicar impuestos a las ganancias. Y yo te decía que venimos de 4 años de perjuicio, entonces acumulamos créditos, somos acreedores de la FIP en muchos casos, y eso es normal, así está establecido, pero hay una descapitalización de los productores en un tema que resulta insólito que la FIP cobre impuestos potenciales, porque resulta que después no se materializa el impuesto a la ganancia y por lo tanto queda un saldo ahí que no se actualiza y que se desvaloriza. Con el contador Daniel Filigoy hablamos de los costos de las economías regionales. Así continuaba la nota realizada en Curuzucuatiá, provincia de Corrientes. Soluciones que deben surgir de las autoridades nacionales. Los reintegros de las exportaciones están hechos justamente para calcular cuánto impuesto hay contenido en el costo de producción para no exportar impuestos, porque eso en el mundo, en el comercio internacional, lo que se hace es detraer los impuestos para poder ser competitivos en el mercado internacional. Hoy la provincia y la nación tienen un diálogo muy fluido y creemos que estos planteos que yo te hacía referencia van a servir para transitar y poder llegar a la otra orilla. Nosotros queremos que el universo de productores arroceros en los próximos 4 años sean los mismos para que puedan cosechar los frutos de un cambio de perfil de la economía argentina, que tanto luchamos y que vemos que se está empezando a construir para que sea en el largo plazo algo sustentable. Voy cerrando esta nota, lo último que me gustaría que digas, y que realmente uno después de varios años de venir a estas jornadas de arroz y conocer las distintas producciones de la provincia de Corrientes como citricultura, horticultura, ganadería, el trabajo que ha hecho el ministro de la Producción, el ingeniero Jorge Vara, en gestión para buscar soluciones para todas las áreas dentro de la provincia. Él fue el resultado de un acuerdo entre el gobierno de la provincia y los sectores productivos que en el año 2009 nos propusieron que hagamos una propuesta, una terna de candidatos surgidos de los sectores productivos, y él fue el representante del sector arrocero,
a partir de ahí se sacó la camiseta y trabajó en forma equilibrada y a destajo para todos los sectores, así que en ese sentido hay un reconocimiento por su gestión, ¿no? Articulación pública-privada que lo llevaron a buen puerto, un éxito para la provincia. Contador, desde ya muchísimas gracias y será hasta la próxima, nos vamos a seguir viendo. Sí, señor, muchas gracias y bueno, bienvenido una vez más, sos un amigo de la casa.